Bueno, estimados amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey, el sol, en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, tenía un problema al inicio, me apareció de pronto de que StreamYard estaba informándome que había perdido la señal y ahorita solamente estamos conectados en YouTube y en X. Y bueno, espero que me disculpen por esto. Para poderlo arreglar necesitaría tiempo y bueno, vamos a transmitir desde ahí nomás. Y bueno, ¿quién es mi invitado de hoy? Mi invitado de hoy es el licenciado en Derecho Julio Valdivieso. Ya ustedes, los que siguen este programa, lo conocen. Ha estado conmigo en diferentes ocasiones. Y para mí es todo un verdadero privilegio contar con su presencia. El licenciado Julio Valdivieso es una figura pública, dada su trayectoria en su ejercicio profesional y su participación política con afinidad a la derecha, pero sus comentarios, sus participaciones siempre han sido de una forma bien mesurada, coherente con la realidad. Como todos tenemos un posicionamiento ideológico político, aunque no lo manifestemos, algunos sí, pero la trayectoria profesional del licenciado Julio Valdivieso indica que ha participado activamente en debates sobre temas constitucionales y políticos, como la reelección presidencial y el Estado de Derecho en el país. Sus apariciones públicas ha sido invitado en programas de televisión y entrevistas donde ha compartido su perspectiva sobre temas legales y políticos de actualidad. Por ejemplo, ha hablado sobre la interpretación de la Constitución en relación con la reelección presidencial. Justamente en este programa lo tuvimos así acá con hablando sobre ese tema. Sus contribuciones al debate político le ha dado una gran capacidad de análisis y su enfoque en temas que afectan directamente a la sociedad salvadoreña, como la autonomía municipal y los derechos ciudadanos. El licenciado Julio Valdivieso conduce ahora su propio programa, Pulso Ciudadano, transmitido por el grupo Megavisión en la televisión salvadoreña. Este programa se enfoca en analizar temas de interés nacional desde una perspectiva ciudadana, abordando cuestiones como la seguridad política y el desarrollo social. Se emite de lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 19 y también está disponible en canal de YouTube de Megavisión 2. En Pulso Ciudadano, él invita a diferentes figuras públicas dentro del campo de la política, la cultura, los deportes, y su estilo analítico y directo lo convierte en un espacio clave para el debate y la reflexión en El Salvador. Sin más, les presento al licenciado Julio Valdivieso. Licenciado, un verdadero placer y un privilegio contar nuevamente con usted, sobre todo que siempre que lo invito, usted acepta mis invitaciones, salvo cuando por cuestiones de tiempo, pues no lo puede hacer. Y sin embargo, ha sacrificado muchas veces parte de ese tiempo para estar acá. Bienvenido. No, gracias a ti, Raúl, como lo decís, ya a esta edad, uno cuando amanece todavía toca ver si estás aquí o ya te fuiste. Así es que ya solventé un par de problemas médicos, pero gracias por invitarme, siempre es bueno, como tú decís, sí, yo siempre he sido un hombre de derecha, nunca he negado mis orígenes, ¿verdad? O como otros que se avergüenzan, no, yo soy un hombre de derecha, ¿verdad? Y también dentro de la derecha vemos distintos pensamientos. Es normal y aceptable dentro de una sociedad y educada, sobre todo con personas que tienen un nivel intelectual que entienden y comprenden que las diferencias
en cuanto a pensamiento ideológico político o actuar político son normales y que eso no debe de constituir nunca un nivel de enemistad. Al contrario, un nivel de alta tolerancia y alto sentido de democracia, porque la democracia precisamente se basa en eso, en la diversidad de pensamiento y la libertad de expresión que debemos de tener, siempre y cuando esa libertad tiene cierto límite, porque todo tiene un límite. Y ese límite está basado en que nunca debemos utilizar nuestra voz, nuestra expresión para insultar a las personas solamente porque no están de acuerdo con nosotros. Así que Es correcto. dentro de ese marco, licenciado, vamos a conversar un tanto para el tema que yo lo invité. Recientemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo un discurso en el cual está exigiendo a las alcaldías municipales, ahora son distritos municipales, y en ese discurso él hizo una amenaza bastante directa, fuerte, y se notó en su tipo de expresión un tanto de coraje, molestia, de que estaban cobrándose por parte de las alcaldías impuestos muy excesivos. Y los amenazó que para el día de ayer, hasta a partir de las 12 de la noche, si no devolvían ese dinero, él los iba a llevar o le estaba ordenando a la Fiscalía General de la República que los procesara para que devolvieran ese impuesto. Dentro de ese marco, licenciado, es que quiero plantearle a usted cómo usted lo analiza, hasta qué punto las alcaldías municipales o de los distritos municipales eh, todavía tienen el respaldo de la ley anterior en la cual respaldaba a los municipios, a los alcaldes, a los consejos, porque tenían su propia autonomía para poder manejar desde su localidad, de la parte local, ellos pueden manejar e imponer ciertas leyes. Desde luego que están contempladas esas leyes dentro del marco general de la nación, en el cual no vayan en alguna manera a chocar con las leyes que están enmarcadas dentro de la Constitución o dentro de la ley del ejercicio municipal. Sobre eso quiero que converse con nosotros. Ok, bueno, déjame decirte que la autonomía municipal tiene rango constitucional. Voy a tratar de desglosar así de manera que sea más tangible para todos los que nos están escuchando, porque no todos o son abogados o entienden de derecho. El diseño constitucional de 1983 del constituyente fue la visión de tener descentralizado el tema del municipalismo. ¿Por qué razón? Porque en ese momento se consideró que los alcaldes o las alcaldías o los consejos municipales, como se les llama, es la unidad política primaria del Estado. Es decir, ahí es donde se empieza a hacer todo un desarrollo local para después hacerlo a nivel nacional. En ese sentido, se le da una autonomía constitucional a los municipios y te lo dice de manera expresa, sino que si el alemán no me falla, ahí creo que el 203 de la Constitución, establece que los municipios son autónomos en lo administrativo y financiero. Es decir, ellos se dan sus propios reglamentos, se dan sus propias normativas a través de un instrumento que se llama como ordenanzas municipales, que es el equivalente, dijéramos, a la ley que se hace para el órgano ejecutivo y todas las demás administraciones. En ese sentido, los municipios son autónomos de establecer sus propias tasas, contribuciones o impuestos. Que sea justo o injusto, esa es otra valoración, ¿verdad? Pero partimos de la base que son autónomos. Hasta este día, si mientras la Constitución no esté derogada del artículo 203, y tan es así que el propio presidente lo reconoce en el discurso cuando les dice, yo no les puedo ordenar a las municipalidades, lo que les hago es que
evalúen si lo que están haciendo es lo correcto o no, el haber incrementado las, eh, las tasas o los impuestos, ¿verdad? Porque si ustedes no lo hacen, entonces voy a ir a denunciarlos a la fiscalía y les dijo claramente por extorsión, es decir, un delito como tal. Siendo así las cosas, creo y sigo sosteniendo que la Constitución prevalece sobre cualquier otra normativa de carácter secundario. La Constitución nuestra es preeminente sobre cualquier otra disposición. Por lo tanto, no está en discusión. Los municipios son autónomos y ellos pueden darse a sí mismos toda su normativa, incluyendo los impuestos y contribuciones. Tal como usted lo acaba de mencionar, hay 3 artículos importantes en referencia a la autonomía de los distritos municipales. Si es que tomamos en consideración, como digo, antes de que se convirtieran en distritos municipales, eran No, pero aún municipalidades. así, Raúl, eso no tiene nada que ver con respecto al tema de la autonomía. Es decir, los Correcto. consejos municipales, aún con la reforma de haberlos quitado de los 262 a 44, la autonomía no derivaba de esa norma, deriva de la Constitución, no de una ley secundaria. Interesante. El artículo 202, que se habla sobre eso precisamente, dice que los miembros de los consejos municipales deberán ser mayores de 21 años y originarios o vecinos del municipio. Serán elegidos para un periodo de 3 años y podrán ser reelegidos y sus demás requisitos serán determinados por la ley. Pero en el artículo 203, los municipios serán autónomos, Ahí dice, le dice, ahí le dice. en lo económico, en lo Ajá, técnico y en lo administrativo. correcto. Y se regirán por un código municipal que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional y regional. Este punto y este artículo es bien interesante porque es prácticamente la base en la cual les permite a los consejos municipales y a su alcalde, que como jefe de ese consejo, establecer cuáles son las leyes que rigen el municipio. Pues son leyes municipales, no son leyes nacionales, pero esas leyes deben estar enmarcadas dentro de las leyes nacionales, es decir, no deben chocar con las leyes nacionales. Pero hay algo interesante ahí, licenciado, y esa es la parte que me motiva a mí. Tienen autonomía para establecer los impuestos municipales y no los tiene que determinar el Poder Ejecutivo. Cuando el presidente hizo referencia a eso, entiendo que pueda tener toda la buena intención de regular el hecho de que algunas alcaldías estén excesivamente cobrando algo que no deben realizarlo. Y eso implica que encarece más la vida dentro del municipio, porque los negocios tienen que tener una licencia, tienen que pagar un impuesto por ello, y los negocios tienen que respaldarse de alguna forma para poder salir adelante, y son justamente los consejos municipales los que los deben de promover a ellos para que toda la población salga favorecida. Entendido eso, la parte que no logro entender es la intromisión del presidente en algo que no le corresponde a él como parte del Poder Ejecutivo, es el primer magistrado, pero creo que él debió canalizar mejor su discurso en el sentido de decirles, tenemos que hacer algo que favorezca a la población y sugerir, no ordenar ni amenazar con enviarlos, incluso acusarlos de extorsión. Hay una
hay algo específico en cuanto a extorsión, licenciado, usted como abogado lo sabe mejor que yo. Extorsión significa cuando se está haciéndose algo que está fuera de la ley y cobrando algo que no lo permite la ley. Eso es lo que hacían los pandilleros precisamente. Los pandilleros no estaban legalizados como para poder cobrar a las personas que ellos extorsionaban. En ese sentido, pienso, y a mi punto de vista, pienso que el presidente se eh, evaluó como extorsión algo que todavía no es considerado legalmente así. A ver, vamos por partes. En primer lugar, tenemos que entender claro, dejar fijo que la facultad para fijar impuestos, tributos, tasas, eso es de las alcaldías. Esa es una potestad que la tiene. Y si tú te fijas, ¿verdad? Habla precisamente dice el presidente, yo no les puedo ordenar, porque no soy yo quien les tiene que ordenar. Lo que les estoy diciendo es que revisen sus actuaciones porque no parece congruente con la política que yo estoy tratando de llevar. Si usted no lo hace, pues vamos a hacer uso. Es una decisión discrecional que tiene el mandatario de presentar un aviso, en este caso una denuncia por extorsión. La extorsión es un delito que consiste en que obligar a una persona a través de utilización o de la violencia, intimidad para realizar un acto. O sea, es una forma ilícita de obtener la voluntad de un tercero. Pero eso iba a ser problema de el que recibía y cómo iba a justificar la demanda. Esa era una valoración totalmente extraña. Lo raro es que después de que el presidente da ese anuncio, empiezan todos los alcaldes a proceder, es decir, con gusto vamos a hacer esto, por una simple y sencilla razón, ¿verdad? La mayoría de alcaldes los tiene el Partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces estaba como recalcando. Tampoco podemos dejar de fuera en el análisis, Raúl, de que muchas alcaldías han abusado, dijéramos, de ese instrumento que se llaman ordenanzas municipales para hacer llegar, dijéramos, recursos al municipio, al grado tal que han habido alcaldes que ganan más que el propio presidente de la República. Estoy hablando nominalmente, pues, alcaldes que ganan $10,000, ¿verdad? Y si no, hasta los gastos de representación, consejos municipales que se han admitido, no que $10,000 no, pero creo que andan por 6,000, 9,000, por ahí anda. La, eso cuando el salario mínimo en este país es de $360, es hasta ofensivo, de verdad, ¿verdad? Hacer ese tipo de situaciones. Entonces, esas reflexiones hacen ver de que habían estado usando. Y si a esto le veas que quitan el FODES, que era la otra forma de hacerle llegar recursos a aquellas alcaldías que por sí no se pueden mantener dada su nivel de ingreso, entonces solo se quedan con una sola fuente las alcaldías. Y la única fuente es o lo haces por los impuestos o lo haces por las contribuciones o por los servicios que tú prestas, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma de poderlo. Lo que se ha dicho es el excesivo cobro que han tenido algunas alcaldías, no todas por supuesto, para determinadas funciones. En las tasas yo tengo mi reserva, porque la tasa no es un impuesto. La tasa se diferencia del impuesto en que la tasa es la contraprestación por un servicio. Tú pagas por un servicio que te presta la alcaldía. Ejemplo, la recolección de basura. Eso te da, vos lo pagás a cambio de qué? A cambio de que tú te den el servicio. En el impuesto no. En el impuesto eso se llama impositivo. O sea, te lo ponen sin ninguna retribución.
Así lo fijan de esa manera. Entonces, esas son las únicas dos formas mediante las cuales los municipios se nutren, ¿verdad? Cobran por expedir las partidas de nacimiento, los enterramientos, hay otra serie de ingresos que le llega a la alcaldía, pero el grueso está en los impuestos y en las contribuciones. A eso es lo que precisamente no se discute la legalidad, por lo menos esa es mi óptica, ¿verdad? Es clarísimo que esa facultad la tienen los alcaldes para determinar su legalidad. Pero hay algo más que todavía no se ha podido ver y me gustaría ver cuál va a ser el argumento. Y es que no solo les dijo, miren, paren, sino que lo que ya cobraron se lo van a devolver. ¿Me explico? Que es el otro componente complicado para los alcaldes, cuál va a ser el sustento legal. Y aquí yo estoy haciendo el análisis eminentemente jurídico, no político, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el sustento legal para regresarle, que tienen todo el derecho, ¿verdad? Primero tienen que revocar, derogarse en algunos momentos todas esas tasas, contribuciones e impuestos, para que de aquí para adelante se cobre. Tengo mis dudas si podrá ser con efecto retroactivo, ¿verdad? Porque hay un principio básico que la ley, en este caso las ordenanzas, no rigen más que hacia lo futuro y no tienen efecto retroactivo. La misma Constitución lo establece por el tema de seguridad jurídica. Entonces va a ser interesante de ver cómo fundamentan los alcaldes para poderles regresar, que no me cabe la menor duda, que ya han de estar haciendo hasta cola para que les devuelvan aquellos impuestos que fueron cobrados de una manera excesiva, no ilegal, excesiva. No me consta, licenciado, pero en las redes sociales se ha manifestado que precisamente una de esas alcaldías o distritos municipales es el de San Salvador, que comanda el señor Mario Rivas, me parece el apellido. Mario Durán. Durán, Mario Durán, sí, el alcalde. Él le hizo algo que molestó a molestó al presidente de la República. Y lo molestó porque los impuestos, la familia Bukele tiene negocios dentro del centro de San Salvador. Y están implementando nuevos negocios, están surgiendo al futuro, y que el cobro fue bastante indebido. Eso es lo que se mueve en las redes sociales, no me consta. Pero eso podría haber sido alguna motivación que lo molestó tanto al presidente. Pero lo básico y fundamental desde mi punto de vista, también licenciado, es que les quitaron el FODES a las alcaldías. Y al quitarle el FODES a las alcaldías tuvieron que buscar formas de cómo poder sobrevivir de alguna forma y mantener el estatus que tenían anteriormente. Y no me refiero al estatus personal, sino al estatus de la municipalidad en sí. A eso me refiero. Y con haberles quitado el FODES y no distribuir ahora apropiadamente como programas que se desarrollaban a través de estos distritos, ahora que el gobierno los ha centralizado de alguna manera. También, dentro del aspecto legal, creo que es ahí donde tiene un fundamento, en parte, aparentemente, tal como usted lo acaba de mencionar, yo también lo mencioné al principio, el presidente puede tener razón, pero tendrá legalidad, estará soportado él por un apoyo desde el punto de vista legal, como para que desde el Poder Ejecutivo poder ordenarle a las municipalidades. Y por otro lado, algo que usted acaba de mencionar, justamente me pregunto yo, ¿cómo van a ser estos consejos municipales? Son los miembros de los consejos municipales, pasan a ser responsables directamente y ellos tendrán que pagar de su propio bolsillo, reunir el dinero para poder devolver aquellos
aquel dinero que cobraron de más. Me parece, licenciado, que desde ese punto de vista, lo que está en segundos, bueno, ahí está. Lo que quiero decir con esto, licenciado, es de que el presidente debió haber sido, como primer magistrado de la nación, ser un poco más cauteloso y más diplomático, ser fuerte. En un momento determinado, un primer magistrado tiene que ser fuerte, pero no se había dado algo anteriormente, no se había trabajado de parte del Poder Ejecutivo, en este caso con las municipalidades, y hablarles, comunicarse con ellos y decirles, están haciendo algo mal, traten de enmendarlo, de no hacerlo ustedes, entonces voy a tener que hacerlo público para poder ver cómo ordenamos esto. Creo que eso sí es una falla como primer magistrado de la nación, y además de eso, pretender ganar con eso simpatías con la población. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay que ir como por etapas, ¿verdad? De que si tiene negocios, pues eso yo no le puedo decir absolutamente nada porque no me consta. Y eso sería especular, ¿verdad? Ahora, lo que sí estoy clarísimo es que la decisión es más política que jurídica. Eso sí lo puedo inferir, ¿verdad? Ajá. Porque, porque cae dentro del ámbito político. Y le dice a los alcaldes que son, ¿verdad? Miren, no les puedo ordenar porque el presidente se cuidó hasta en esa forma de extender en el discurso. Prácticamente reconoce la autonomía y lo dice de manera expresa. Ahora, la justificación no te la comparto de verdad cuando afirmás, o por lo menos me decís, es que como se les quitó el FODES, entonces voy a irme por la vía del incremento de las tasas. Eso es lo más fácil, porque al final quien terminó pagando los platos rotos es el pueblo, porque al final quien paga la licencia, quien paga las contribuciones, eso solo es trasladar de un lugar a otro. ¿Me explico? Entonces, yo no creo que los municipios de verdad, y sobre todo San Salvador, centro, que tiene esa cantidad de, dijéramos, de recursos. Mira, ¿cuánto es el presupuesto de San Salvador Centro de la alcaldía de San Salvador? O sea, no son 5 centavos. Creo que habían otras formas para poder, pero estaba revisando que hasta para enterrar a una persona se habían incrementado los impuestos. O sea, no había la racionalidad. De verdad, Raúl, no había racionalidad en ese incremento para mí injustificado en muchas de las cosas. Y si a esto le agregas eh, en la subida de salario desmedida y desproporcional. Ahora, la gran pregunta que me hago yo, ¿y dónde están los consejos plurales señalando? ¿Qué pasa? ¿Por qué hasta ahora que el presidente sale en un acto y dice, mire, hey, usted no está en acorde con la política, pero esta medida entró en vigencia a partir de enero de este año? Mi pregunta es, ¿a dónde estaban todos los consejos plurales de todos los partidos políticos que no son del oficialismo denunciando esto? Callados, no decían nada. Ahora, ¿cuál habrá será la razón del por qué nunca plantearon esa situación? Yo casualmente el día de ayer tuve en mi programa al concejal por parte del FMLN de San Salvador Centro, porque el alcalde lo tratamos de buscar, los quisimos invitar, no se quiere. Buscamos al alcalde de Aguachapán Centro también, pues queríamos que nos dijeran cómo interpretaban ellos el tema de la autonomía. No tuvimos respuesta. Entonces buscamos a el concejal
de San Salvador Centro y lo tuve en mi programa y efectivamente él no votó, dice. ¿Verdad? No lo sé porque no tenemos el acta, pero él lo dijo públicamente que él no había acompañado en esto porque él consideraba que no era la forma de cómo se había llevado a cabo esto, que fueron convocados a un consejo de manera express. Me estoy refiriendo a San Salvador, en el caso Ujú. de Mario Durán. Entonces, dicen ellos, yo no lo acompañé. Y sobre todo porque revertir este fallo, este dinero que se había cobrado, pues tengo mis dudas de que esto en un momento determinado la Corte de Cuentas nos puede reparar a aquellos concejales que hayamos hecho esta naturaleza. Y él dio su valoración, ¿verdad?, de que no acompañó precisamente por esto que acabamos de platicar. Así es que yo creo que esto no termina aquí, creo que va más allá. Y cerró su intervención diciendo él que él cree que lo que más pueda presumir es que el diseño constitucional de las alcaldías tarde o temprano va a ser evaluado para quedarse únicamente con representantes directos a través de las gobernadoras. Eso fue una de las conclusiones que llega el concejal, ¿verdad? Y que lo expuso de una manera ayer en mi programa. Cuando usted mencionó el caso de algunos que se han sobrevalorado su paga, en las redes sociales también digo, a veces tengo que recurrir a las redes sociales porque las leo, las comparto de alguna manera, a veces me sirven de información, pero nunca tomo algo como verídico, serio, Así mientras no tenga fundamento. es correcto. Pero algunos alcaldes, por ejemplo, en parte de Oriente, sobre todo en el San Miguel, La Unión, han mostrado, en parte de Morazán, han mostrado en las redes sociales los salarios que se han ellos incrementado. Y como lo dijo usted, algunos ganan hasta más que el presidente de la República. Esos salarios son extraordinariamente lesivos Ofensivos. lesivos para la población, porque da la impresión que es la población la que está trabajando para ellos y no ellos para la población. Es ¿Qué es lo que, correcto. qué es lo que debe suceder? En ese sentido, es cuando yo sí, a algunos me van a criticar por esto, porque como yo siempre digo que yo me gano simpatías y me gano antipatías por lo que manifiesto, pero es que en ese punto creo que el presidente sí tiene razón en ese sentido y tiene como ejecutivo, como primer magistrado, él tiene todo el derecho para exponer a la población. Además, le asiste el derecho de tener iniciativa de ley a través de sus ministros o de él mismo. Entonces, y sabemos, y eso sí es evidente y público, no necesita mayor demostración. Los diputados en la Asamblea Legislativa ni siquiera discuten lo que llega de CAPRE, simplemente apoyan y solo recuerdo que en las campañas electorales, algunos candidatos a diputados en la Asamblea, el principal argumento de ellos era decir de que ellos estaban ahí para apoyar al presidente. Entonces, creo que era un error, pero al fin y al cabo, esa era la razón principal que ellos argumentaban para ser candidatos a la Asamblea Legislativa. Creo que la Asamblea tiene que ser un poco más seria y poder discernir, eh, poder entender qué les está llegando y pueden regular, así, si están cambiando la constitución política, bueno, si se está proyectando cambiar la constitución política o reformarla, es un cambio al reformarla, entonces, ¿por qué no pueden reformar la ley municipal o la ley que hace referencia a las administraciones municipales? Eso lo pueden hacer siempre y cuando realmente favorezcan al pueblo, que se conviertan en, como dije anteriormente,
en gente que trabaja para el pueblo y no que el pueblo trabaje No para ellos. trabaja. A ver, Raúl, lo que pasa es que hay dos visiones sobre este punto. La visión de descentralizar la gestión gubernamental, que era la visión, en mi criterio, que tenía el constituyente del 83, y el otro es la centralización, porque considera que es más ágil y más efectivo. Ahí estriba básicamente el fondo. Ahora, debes de entender claramente que los ciudadanos no elegimos, sino votamos. El día que entienda eso la población, porque cuando yo voy a una urna y veo la papeleta, yo no puedo decir este no me gusta, es lo que tengo ahí en la papeleta. Y si no me gusta, pues anulo el voto y lo dejo. Pero yo no elijo, yo voto. Y esa es una de las grandes debilidades. Y que se convierte en las responsabilidades porque quien terminan presentando son los partidos políticos, ¿verdad? De ahí que los partidos políticos tengan la hegemonía constitucional, por lo menos hasta este día, que son el único instrumento para alcanzar el poder. Pero hay otra cosa. El voto aquí es emocional, Raúl, no es racional. O sea, cuando uno logra entender eso, entonces te empieza a ubicar. Yo me maté para tratar de entender cuáles eran los planteamientos programáticos de los candidatos a alcaldes, a diputados en aquel momento. Nunca los obtuve. La gente votó. Bueno, es más, cuando se le preguntaba, mire, hoy quisieron la reestructuración del registro de los municipios, y le preguntaban al que había quedado encargado del distrito, ¿usted lo conoce? No, no lo conocemos. Y al alcalde lo conoce tampoco. ¿Y cómo es que votó? Pues, ¿verdad? Por inercia, me explico, ¿verdad? Entonces, cuando vos te enfrentás a esa realidad, llegas a esa conclusión. El voto es eminentemente emocional, no es racional. Lo lógico sería de que yo, ciudadano, ¿verdad? Voto por un candidato de acuerdo a su planteamiento programático que va a ser en el municipio, que va a ser en la asamblea legislativa, pero no, eso no funciona. Por lo menos aquí en el país no ha funcionado y con el respeto que se merecen todos los actuales funcionarios. Pero eso fue de esa manera, Raúl. Así es que con esa salvedad, y tú sí tenés toda la razón, ¿verdad? Que aunque no les guste a muchos, pero esa fue la visión que tuvo el presidente. Dice, bueno, mi intención es bajar, ser más racional. Y no es posible que ustedes, alcaldes, estén tratando de afectar de una manera directa vía impuestos y tasas. Que no era la forma, es posible, ¿verdad? Pero legalmente, no hay forma de sustentarle a los alcaldes esa facultad, ¿verdad? Lo interesante es, ojalá logres tener ahí algún alcalde, lo dudo, pero en el supuesto caso, o a consejos plurales, a los otros miembros del consejo que me expliquen a mí cómo van a hacer para devolver lo cobrado enero y febrero. Y segundo, ¿por qué no habían dicho nada hasta que el presidente dijo, miren, o tienen hasta las 12 de la noche del día lunes para que ustedes hagan esto? Entonces, ahí es donde yo me pierdo, que no tenían ellos la racionalidad de poder haberlo denunciado como partido político de oposición si consideraban que ese incremento era adverso. ¿Sí? ¿Por qué ahora? Hoy sí todos no estaban de acuerdo, pero una semana antes, ¿por qué no decían nada? Es mi gran pregunta. Pero va a estar interesante, esto no termina todavía aquí, esto es la punta del iceberg. Licenciado, dejamos, como ya cerramos este punto y hablamos un poquito antes de que usted se vaya. Me quedan prácticamente 20 minutos para que usted se retire. Yo sé que usted tiene su programa Sí, sí. ahora. Y hoy va a estar Y duro.
Pues no está ¿Quién es su invitado de hoy, licenciado? Son dos, es un periodista, Gabriel Tríos y Carlos Araujo. ¡Wow! Tremendo. Eh, Con Gabriel Trío he intercambiado opiniones, ya, pero hace ya lo has muchos años, tenido, perdón, lo has tenido en tu programa, Raúl. no, no, quisiera tenerlo. También a Carlos Araujo, pero a Carlos Araujo le he enviado invitaciones, pero todavía, por alguna razón, no ha aceptado la invitación. O yo Carlitos. más que todo El tema, pienso aunque que, yo creo que todavía el tema ideológico no se les quita de la cabeza. Quiero pero pensar que es por eso, güey. yo más que todo pienso, licenciado, es que él no le han llegado realmente mis mensajes, o si Yo se no lo te sabe, prometo, si tú me o no sabe, autorizas, se lo voy a sí, decir yo ahora, por ¿verdad? supuesto, Mira, te sería mandan interesante a decir. tenerlos a ambos, Es a ambos, correcto, tener dos pero por visiones separado, por lógicamente, pues. y no los vas a En el andar caso de Gabriel Tríos, interactué con él cuando él estaba trabajando en la en prensa uno de los. gráfica. Sí, y ahí pues intercambiamos opiniones y siempre me pareció muy interesante las respuestas que él daba, sobre todo cuando yo no estaba de acuerdo con él, me, me agradaba la forma en que respondía, No, porque el no es tipo muy fácil, preparado, es no un es tipo fácil, preparado. exacto. Y por eso es que yo digo que este programa de Raúl Palacios es algo que lo caracteriza, tener personalidades que de alguna forma son personas preparadas, tolerantes hasta cierto punto. Esa Y es la palabra clave. La tolerancia es básica en este entendimiento. Yo no puedo estar de acuerdo en algunas cosas contigo, hombre, pero tengo la obligación de respetarla. Y si yo no te convenzo con argumentos, pues también tenés todo el derecho de no estar de acuerdo. Pero eso no me va a llevar a decir, no, yo no vuelvo a ir donde Raúl, que ese programa no sirve. O sea, creo que ahí es atacar al mensajero y no al mensaje. Y eso sí, yo lo tengo muy claro para poder aceptar invitación. Si no, no estuviera en este momento sentado platicando contigo. no, gracias, yo me he sentido privilegiado en ese sentido de que usted ha aceptado mis invitaciones. Quiero mencionar el tema más candente de las últimas 24 o 48 horas. El día domingo, de alguna forma, eh, se dio a conocer y fue publicitado el hecho de que nuestro país, El Salvador, por una aceptación clara y precisa del presidente de la República, aceptó los deportados que este gobierno, con el presidente Trump, denomina como los miembros del Tren de Aragua. En realidad, lo que llama la atención y que ha sido sujeto de discusión desde diferentes puntos de vista es el hecho de que cómo se puede entender que nuestro país acepte tener en la cárcel a personas que no han cometido un delito en nuestro país o que tenga alguna referencia de delito en el exterior, pero que haya causado tal vez algún daño a, a, a cualquier persona en nuestro país o a nuestra nación. Porque si es un daño que le hayan causado a nuestra nación, le asiste todo el derecho como para poder capturarlo o girar una orden de captura a través de la Interpol y llevarlos a El Salvador. El punto es que dentro de esas personas que deportaron hay alrededor de 20 salvadoreños. El resto son venezolanos. Ahora escuchaba, licenciado, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde está haciéndole un ataque directo, frontal al presidente Bukele. Y le está diciendo de que no es correcto lo que está haciendo con sus ciudadanos venezolanos y que les debe dar libertad y enviarlos a Venezuela o él puede enviar a recoger a sus ciudadanos. Por una sencilla razón, te dice, porque no han cometido delitos en El Salvador y porque no hay ahí
miembros del Tren de Aragua, eso es lo que él dice, no hay miembros del Tren de Aragua. Pero acá en los Estados Unidos, el jefe mayor de migración asevera de que todos han cometido delitos. Y el presidente Donald Trump ha manifestado de que son personas malas, dice. ¿Cómo se puede entender que personas que no han sido aquí en los Estados Unidos procesadas y juzgadas, condenadas, se les etiquete como criminales cuando todavía no han sido juzgados? Y por eso 3 jueces aquí en los Estados Unidos, 3 jueces le han dicho al presidente que detenga eso, y es más, uno de los jueces le ha dicho inclusive que los retorne a los Estados Unidos a aquellos que los deportaron a Venezuela, perdón, a El Salvador. Entiendo que esto es un tema bastante difícil para exponerlo públicamente, pero yo quiero escuchar su opinión. Bueno, no te la puedo dar de una manera certeza. A mí no me gusta especular cuando yo no tengo la evidencia, sobre todo en un tema tan delicado como es el que tú estás planteando ahorita. Como abogados nos hemos hecho todos eso la misma interrogante. Debe de existir, Raúl, debe de existir, ¿verdad? Algún acuerdo entre los dos gobiernos. Lo veo muy difícil que ni Estados Unidos haya hecho esto sin tener un argumento jurídico que les permita de alguna manera hacer esa. Nuestro país puede, no hay ninguna normativa, porque este caso nunca se previó, dijéramos de esta manera, no está regulado de una manera taxativa, expresa, de poder cumplir la pena, oígase bien, la pena, porque hay que entender que hay personal procesado y dijéramos, privados de libertad, condenados. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro. El que está condenado, pues ya tuvo su momento para defenderse, ya está. Y ahí caes en el ámbito del cumplimiento de la pena. ¿Me explico? Cuando una persona está siendo procesada, todavía opera a favor de esta persona la presunción de inocencia. Entonces, en primer lugar, no sabemos si todos los que vinieron están procesados o están condenados. Esa es la primera. Segundo, no sabemos si existe un documento que regule esa relación. Pero yo infiero, por lo que tú acabas de decir, de los 3 jueces que prohibían, pero pareciera ser que uno de los argumentos que predominó en un momento es que cuando llegó la orden judicial deteniendo, ya prácticamente el hecho se había consumado. Entonces, en Estados Unidos funciona muy bien los pesos y los contrapesos. Más hay un respeto al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Creo que uno del presidente de la Corte le llama de una manera muy fuerte la atención al presidente de los Estados Unidos cuando se hace referencia a que lo destituyen al juez que firmó eso. Pero eso se da en las redes sociales, que no se sabe uno si son ciertas, no son ciertas. Pero concretamente no sabemos, ¿verdad?, cuál es el argumento legal. Ya si querés hagamos el argumento político, pero el argumento legal no lo tengo así a la vista para decirte si hay fundamento, no hay fundamento para hacer. Ahora, políticamente lo puedo entender y es el hecho de que por ahí decían, bueno, va a pagar 6 millones por mantenerlos aquí en la... Yo considero que eso no es una posición válida. Yo creo que tiene que haber una negociación política más allá de un simple cobro. 6 millones no determinan o no la sostenibilidad de un sistema penitenciario. Tiene que estar en juego más. Y yo creo que es posible que se esté negociando TPS, se esté negociando estadía, porque no tendría sentido negociar por 6 millones de dólares en realidad. No es que sean despreciables, pues, pero no creo que eso sea el verdadero
situación, Raúl. Tiene que haber algo más. Un caso especial es uno de los deportados, es un reconocido miembro de jefe de pandillas, salvadoreño, y que fue deportado, viajó junto a los otros deportados venezolanos, pero la fiscalía que lleva el caso en Nueva York, en una corte del este de Nueva York, desistió de seguir con ese caso en contra de él, y de ahí que tomaron precisamente la decisión esta, de alguna manera correcta, en cuanto a que al desistir la fiscalía de continuar con el caso de este personaje, entonces la deportación era algo aceptable, pero es un salvadoreño y los otros 20 que están por ahí también son salvadoreños. ¿Qué puede hacer el gobierno de nuestro país? Llevarlos a la cárcel. Si es que realmente fueron No, condenados, tendrían que pagar esa condena aquí en los Estados Unidos. Entonces, es ¿qué tiene que hacer correcto. el gobierno? De acuerdo, en el sentido de que tiene que darles completa libertad, no tienen que ir a seco, tienen que quedar en libertad. Bueno, de pronto podrían estar en seco mientras los investigan qué es lo que, cuál es todo el proceso de ellos, si hay algo criminal, pero si no cometieron crimen en nuestro país, no tienen por Lo qué que tenerlos en la pasa, cárcel. lo que pasa, Raúl, que ahora el simple hecho de que pertenezcas a cualquiera de las dos asociaciones terroristas, automáticamente es delito. El simple hecho de pertenecer a través de números o de letras. Está tipificado ya como Sí, delito. eso está claro en el tipo este que es jefe de. ¿Es correcto? Es más, cuando les cortan el pelo aparecen todos los tatuajes de Todo- la todo- M23 y de eso. Bueno, en ese sentido, ahí sí existe esa posibilidad. Pero si hay salvadoreños que fueron ahí, si dentro de esos 20 van algunos que jamás No han hay. participado, no hay razón para Tendrán que, tenerlos en para la mí, cárcel. tendrá que individualizar caso por caso. Como no sabemos, porque aquí estoy especulando, no sabemos cuál es el estatus jurídico de cada uno de los que vienen. Partimos de la base que todos deberían de estar condenados. Todos deberían de estar condenados, ¿verdad? Porque al estar condenados tienen un estatus diferente. Ahora, si están siendo procesados, habrá que ver por qué tipo de delito están siendo procesados para poder aplicar o no, porque ellos técnicamente no han cometido ningún delito en la jurisdicción del Salvador. Por lo tanto, no puede entrar un juez penitenciario, que es el otro problema que se van a enfrentar, y es el hecho que el juez de vigilancia penitenciaria, que es al quien le corresponde vigilar el cumplimiento de la pena. ¿Me explico? Cuando aquí en el país un reo comete un delito, el juez de instrucción y después el juez de sentencia condena, ¿verdad? A 5, 6, 7 años de prisión. Y ahí se acaba su competencia. Lo manda a un centro penal y ahí lo agarra un juez de vigilancia penitenciaria, que son los encargados de ver cómo ese imputado, mejor dicho, cómo ese privado de libertad va a cumplir la pena dentro del recinto, porque nuestro sistema penitenciario tiene a la base dos figuras fundamentales: la readaptación de la persona y la reinserción de la persona nuevamente a la sociedad. Esas Ahora, son de las finalidades del sistema. Estoy hablando en el deber ser, Raúl. En la práctica, eso ha sido una escuela de posgrado de criminalidad, una especie de especialización. Pero estamos hablando en el deber ser de lo que significa un verdadero centro de readaptación. Bueno, Mariona así se le conoce, ¿verdad? El penal, el centro de readaptación, porque creo que todo ser humano podemos ser un delincuente en un momento determinado por circunstancias de la vida, una defensa personal, atropellaste a una persona. Tengo derecho también como individuo a pagar mi pena
con la sociedad y después a que me reinserten nuevamente a la vida si estoy todavía en condiciones de hacerlo. Esa es la finalidad de la... En la práctica, todo lo que te acabo de decir sale sobrando. Licenciado, 2 minutos. Me Sí, quedan ya. 2 minutos para que usted los tome para cerrar su participación y agradecerle que siempre atienda mis invitaciones. Es un verdadero privilegio para mí tenerlo en mi programa. Bueno, mira, yo espero, Raúl, vea, que estamos a las puertas de cambiar toda la estructura, los diseños constitucionales de la época del 83. ¿Qué te quiero decir con esto? Espero equivocarme, de verdad, yo espero equivocarme, pero estamos a las puertas de una reforma constitucional que va a ir al origen de los diseños constitucionales. Llámese elecciones de segundo grado, llámense, dijéramos, despenalizaciones del aborto, que ojalá tengamos en tu programa alguna vez este abordaje de la situación, llámese si estamos preparados para un gobierno de jueces, es decir, crear un tribunal de lo constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia como máximo Mm. tribunal. No sé, va a llegar el momento en que lo vamos a tener que tocar, el tema de la eutanasia, es decir, aquellos que vivimos con la Constitución del 83, creo que estamos a las puertas de cerrar ese capítulo. Espero equivocarme, créemelo, espero equivocarme, pero las canas ya, sí, ahí la tenés. Yo digo que el librito este, uno de los máximos, y yo cuando te recomiendo la parte dogmática que va del 1 al 29 de ese librito que me acabas de enseñar ahí, te va a ilustrar mucho. Pero hay una que se llama una constitución comentada y explicada. Eso te va a ayudar cuál fue, dijéramos, el fundamento de cada uno de esos artículos para llegar donde estamos. Pero yo cierro con esto. Lee no menos de 10 veces el artículo 235 y 246 de ese librito que tú me acabas de decir, y entonces en una próxima los discutimos contigo, que va a ser un gusto. Muchas gracias, Elena. Los dos temas que abordamos en este día son Me ha temas hecho que reflexionar. van Me ha hecho, apenas se inicia. Va a haber va a mucha haber tela que mucho, es cortar en decir, estos temas en estos estás próximos días. tocando, como diría mi buen amigo, que yo sé que está en otra dimensión, Dagoberto Gutiérrez, eh, estás tocando la almendra, la autonomía municipal, un tema que va a dar para mucho, pro y contra, ¿verdad? Reforma constitucional, pro y contra. Así que va a haber tiempo que podamos seguir discutiendo, Raúl. Gracias por la invitación. Hasta pronto, licenciado. Gracias, Igualmente. amigos, por haber estado en el programa de hoy y nos encontramos el día de mañana con el licenciado Ronald Umaña.